cumplimiento a sus preceptos, ya que esto contribuirá a la gobernabilidad democrática y el Estado constitucional de derecho. En tal sentido, es indispensable un empoderamiento ciudadano que exalte, vele y cumpla con el imperio de la ley, ya que en nuestra sociedad debe prevalecer en todo momento la solidaridad, la justicia social, la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana, ya que somos hijos e hijas de una gran nación llamada Guatemala. Que Dios bendiga a Guatemala. Muchas gracias. Punto quinto del programa lo constituye las palabras del señor presidente del Honorable Congreso de la República de Guatemala, don Álvaro Arzú Escobar. Señor Jimmy Morales, presidente constitucional de la República de Guatemala. Señor Jafet Cabrera, vicepresidente de la República. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señoras y señores diputados al Congreso de la República. Señoras y señores funcionarios electos y designados. Señoras y señores representantes de misiones diplomáticas acreditadas en el país y de organismos internacionales. Damas y caballeros, es un honor y un privilegio tenerlos hoy aquí celebrando la promulgación de nuestra actual Constitución Política de la República. Pero este honor y este privilegio me comprometen con la verdad. La unidad de una nación se alimenta necesariamente de la verdad. Sin el auxilio y la mediación de la verdad no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no hay unidad. Y sin unidad no hay nación ni comunidad de naciones. Este compromiso con la verdad me permite no sentir temor ante lo que declara aquella afirmación orwelliana. Mientras más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a los que la predican. Por esa razón, por el respeto que nos merecemos mutuamente y por la fidelidad a la verdad que eso implica e impone, debemos preguntarnos, ¿qué significa celebrar un aniversario más de nuestra Constitución política cuando estamos inmersos en un proceso eleccionario en el que a cada momento vemos violaciones a cual más flagrantes y descaradas de nuestra Carta Magna? ¿En qué circunstancias venimos hoy al Congreso de la República y nos reunimos los representantes del pueblo guatemalteco a elogiar nuestra Constitución? En un momento muy curioso, prácticamente inédito en nuestra historia por su dosis de contradicción e ironía implícita. Un momento en el cual un puñado de funcionarios no electos por el pueblo se permiten anteponer sus intereses e ideas en sus fallos y con ello quebrantan la función esencial que se les encomendó, la defensa del orden constitucional. Estamos viviendo unas elecciones que bien podrían calificarse de confusión nacional, elecciones en las cuales las campañas electorales han sido sustituidas por escándalos judiciales y convenientes descalificaciones producto de la manipulación y la politización del sistema de justicia. Nuestra Constitución cumple 34 años
Y cuando la celebramos solemos remontarnos a aquel año 1985 para recordar que fue el documento que marcó la diferencia entre la era de los gobiernos autoritarios y la era democrática. Sin embargo, en estas ocasiones en que celebramos la victoria de la democracia, también solemos obviar la pregunta de si eso es algo que todavía vale la pena celebrar. No nos preguntamos, por ejemplo, si ese tipo de gobiernos son aún una amenaza para el pueblo guatemalteco. En una era de globalización económica y cultural, de imposición de políticas de derechos humanos, la soberanía de los pueblos, ¿en dónde están aquellos gobiernos autoritarios vacíos de ideas políticas y sostenidas únicamente por la fuerza? Ya no existen. Hace mucho que dejaron de existir. Es más, hoy son una absoluta imposibilidad en Guatemala. El clásico régimen autoritario es hoy una figura de la antropología forense y la arqueología política. Hoy sabemos, pero pocos lo dicen de manera abierta, las amenazas a la libertad, a la justicia, al Estado de Derecho, a la misma ley constitutiva, vienen de otro lado. Y ese otro lado debemos concebirlo como una estrategia política internacional de penetración y subsecuente manipulación de los poderes del Estado. Intentemos ir un poco más allá y preguntemos, ¿es este un fenómeno aislado o se trata más bien de una tendencia histórica? Los guatemaltecos hemos tenido 11 constituciones a lo largo de nuestra historia, 2 bajo la figura colonial de la Capitanía General de Guatemala y 9 a lo largo de nuestra vida independiente. Cada una de ellas responde a momentos importantes de la historia de nuestro país. Veamos algunos ejemplos. La Constitución Liberal tras la caída del gobierno conservador de 1851, la que rigió durante los gobiernos liberales de Justo Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera de 1879. La del gobierno de Carlos Herrera de 1921, la que promulgó como resultado la Revolución de Octubre de 1945, la que promulgó la contrarrevolución tras el derrocamiento de Jacobo Arbenz de 1956, la que rigió los gobiernos militares tras la caída del gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes de 1965, y finalmente la vigente, que se promulgó en 1985. Una larga historia, una historia de mutaciones en la identidad política y jurídica de nuestro país. Como puede verse, con la única excepción de la última versión, todas las anteriores fueron concebidas desde plataformas ideológicas muy concretas, y esa parcialidad instrumental las destinó a experimentar un proceso de deterioro y deslegitimación que terminó por llevarnos a rompimientos sucesivos del orden constitucional. Pero una constitución es cualquier cosa menos letra muerta. El documento que expresa la unidad de un pueblo y estructura un Estado no solo consiste en lo escrito, sino sobre todo en lo que se interpreta de él. Eso significa que el proceso de deterioro y deslegitimación de una Carta Magna no solo puede derivarse de una concepción, sino también de la imposición de ideas ajenas al texto constitucional que los ciudadanos aprobaron. Hoy sabemos, por experiencia propia, que la politización de la justicia es el germen y el principio de toda división de la sociedad. Nunca lo supimos mejor que ahora. Ahora sabemos que esta politización es tan totalitaria y represiva como las armas. Ahora sabemos lo que es sentirse indefenso ante el abuso de poder en nombre de una ley no escrita que se inspira en la revancha y el resentimiento. Hoy vivimos la dictadura de una ideologización perversa a escala global. Esta forma de imperialismo ha impuesto regímenes de terror en los países que ha ocupado. Regímenes de inquisición que, lejos de unir a los pueblos en busca de su destino, los ha dividido y los ha enfrentado, llevándonos al borde de confrontaciones armadas.
La unidad de un pueblo no puede organizarse alrededor de intereses o temores. Estas formas de unidad son débiles y terminan por colapsar. Son unidades pasivas que dependen de mecanismos de miedo como la persecución judicial infundada y la delación. La historia, nuestra historia, pasada y reciente, da testimonio de ello. La unidad de un pueblo solo puede organizarse alrededor de la idea de la emancipación. Una emancipación que solamente es posible en los términos de una tradición, de una historia que nos alcanza para hacernos evidente que los intereses y temores no son sino formas de falsear la realidad, formas de sometimiento, formas de olvido de lo que somos. Hoy como ayer, las ideas del burocratismo internacional han sido el arma principal del colonialismo. Hay fuerzas que pretenden dividirnos, que pretenden hacernos olvidar y perder la unidad que nos constituye. No podemos permitir que eso suceda, porque de lo contrario, el futuro dejará de estar en nuestras manos. Acá advierto un fenómeno que se viene gestando y que ha llegado a las propuestas de grupos políticos y de ONGs. La constitucionalización del derecho internacional. En otras palabras, desde organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ordena cambiar nuestras constituciones a partir de sus ideas e interpretaciones. Si en algo consiste lo que se ha dado en llamar el nuevo orden mundial, es en esta voluntad de dar prioridad a las disposiciones de organismos internacionales regidos por las máximas abstractas de los derechos humanos sobre las constituciones de los estados independientes. Buscan reducir las ideas de nación y soberanía a un recuerdo romántico. Quieren establecer un gobierno único, una sola cultura de masas, una única ley global. Para ello necesitan desarticular las identidades locales, destruir la historia particular de las naciones, debilitar las leyes constitutivas que emanan del corazón de los pueblos. Quieren que perdamos el hilo de la memoria, porque solo así podrán arrebatarnos nuestro destino. A este fenómeno que tiene mil caras y nos aparece por doquier, nos oponemos y nos opondremos con vehemencia en todo momento y en toda ocasión. Y estamos determinados a ello porque este es nada más y nada menos que el nuevo rostro del totalitarismo. El ejercicio de la política no puede consistir en seguir una tendencia, en adaptarnos a disposiciones que poco tienen que ver con lo que somos en realidad. Somos defensores irrestrictos de la libertad. La política para nosotros significa una cosa muy clara. Es la actividad colectiva orientada a crear las condiciones idóneas de la libertad. Toda política auténtica es una lucha sin tregua, insobornable, por la libertad personal y por la soberanía de los pueblos. En este aniversario de nuestra Constitución, en el medio de una lucha por no dejarnos arrebatar el destino de Guatemala, hago votos por una recuperación del espíritu que animó la redacción original de nuestra Carta Magna. Garantizar la dignidad de la persona humana, conservar la familia como asiento último de los valores y de la vida social y estructurar un verdadero Estado de Derecho donde en nuestra República reinen la justicia y la soberanía. La tarea es nuestra y nada más que nuestra. Nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. Nadie debe escribir la nueva historia por nosotros. Necesitamos unirnos en la búsqueda de un destino común, pero para ello necesitamos abandonar la crítica estéril y atrevernos a buscar lo que es grande y perdurable. Como dijo el presidente estadounidense Teddy Roosevelt, en un momento de gran tribulación política y social,